Lo que voy a hacer yo es apagar el sonido. Muy bien. Muy bien. Así vos tenés la libertad de hablar todo y no hay nada que te interrumpa. Y no sé si también quieres que te apague la cámara. Sí, porque así me miro yo. Así me miro yo. Tal vez en chiquito. Ahí está. Ahí está, ahí me estoy viendo. Bueno, entonces voy a tratar específicamente 3 anotaciones del librito de los ejercicios espirituales. Las anotaciones que están aquí, que dicen en el pizarrón, que la pueden encontrar ustedes en la primera hoja, ¿verdad?, de los ejercicios espirituales, las anotaciones 6, 7 y 17. En resumen, de lo que trata estas anotaciones es sobre la agitación de espíritus. Es el término que usa San Ignacio para hablar de la agitación espiritual. Estados de tristeza, ¿verdad?, o alegría. O por el contrario, en otros términos, son las luces o oscuridades en nuestro interior. Todo eso es el meollo de los ejercicios espirituales. Y lo que nos transmite su experiencia y sus enseñanzas, ¿verdad? Cómo tratar estos estados de ánimo. Entonces, estas anotaciones sirven principalmente a los acompañantes, a nosotros, para saber si los ejercitantes están haciendo, ¿verdad?, siguiendo las orientaciones que se están recibiendo. O sea que es necesario que en algún momento se sientan estas experiencias, ¿verdad? Ya que esta actividad, ¿verdad?, estos estados de consolación y desolación, como los llama San Ignacio, es normalmente la ocasión que Dios tiene para manifestarse a través de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Entonces, si esto no ocurriera, pues es la seña o es el indicativo de que algo está fallando en el ejercitante que no sigue con fidelidad las orientaciones que se les están dando. Llámese a estas orientaciones instrucciones o los puntos específicamente, que es lo que han de hacer oración sobre estos puntos. Entonces, si no se siguen tampoco las adiciones, ¿verdad?, que son las ayudas exteriores para crear un clima necesario, entonces no van a ocurrir estos estados de ánimo, sino simplemente pues va a ser un aburrimiento o un cansancio, un tedio y nada, digamos, nada fuera de lo común, nada espiritual, sino simplemente son cosas exteriores, ¿verdad?, que nos estarían afectando. O sea, no estaríamos nosotros poniendo todo de nuestra parte para vivir la experiencia como debe de ser de los ejercicios, ¿verdad? O sea, que no todo debe ser de la misma manera. Deben haber estados de ánimo altos y estados de ánimo bajos, ¿verdad? Entonces, un indicativo sería la fidelidad al horario, ¿verdad? O sea, que si el ejercitante se plantea un horario fijo de oración, lo debe de cumplir, ¿verdad? Y también el periodo de tiempo, si se determina 15 minutos, está bien, se empieza con 15 minutos, pero eso tiene que ir progresivamente aumentando, ¿verdad? Y se tiene que ser fiel a este horario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguir un horario significa suscitar una actitud de espera. La espera propia del que ama, de la persona que ama, ¿verdad? Es una muestra de humildad de nuestra cooperación con la obra de Dios, porque definitivamente los ejercicios espirituales es una obra del Espíritu Santo, pero necesita no se puede dar sin nuestro, ¿verdad?, sin nuestro concierto, ¿verdad?
de nuestro compromiso, ¿verdad? Entonces, también es cierto que durante un buen periodo de tiempo va a haber solamente un tiempo tranquilo. Eso también es normal, ¿verdad? No es de asustarse. Pero obviamente se tiene que dar una combinación de ambas cosas. O sea, tiempos en los que uno no sienta los bajones o las grandes consolaciones, sino que sigan los pasos en un transcurrir, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo más importante para el que da los ejercicios en estas situaciones? Pues lo más importante es que el acompañante esté continuamente, ¿verdad? Preguntándole a los ejercitantes cómo les va con sus ejercicios espirituales, ¿verdad? Pero no por medio de una actitud fiscalizadora, ni menos aún impositiva o atemorizante, ¿verdad? Entonces, la actitud de fondo siempre tiene que ver con el aliento y la confianza. Entonces, dice San Ignacio en términos, pues en sus palabras, dice, no se halla con él duro y desabrido, más blando y suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante, y descubriéndole las astucias del enemigo de la natura humana, y haciéndole preparar y disponer para la consolación ventura. O sea, ¿qué significa esto? Que el acompañante tiene que estar con los oídos bien abiertos a lo que está viviendo el ejercitante, ¿verdad? Y mostrarse con él condescendiente, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la materia propiamente del diálogo entre un acompañante y un ejercitante? Pues esto nos lo aclara ya la siguiente anotación, ¿verdad? La anotación 17. Entonces, la plática no es en torno al bien y el mal, qué está haciendo mal el ejercitante o qué está haciendo bien, en el término de que si está moralmente, moralmente apropiado. No es eso, ¿verdad? Sino que son los movimientos y pensamientos interiores, aquello que no está causado por la libertad del ejercitante. ¿Y eso qué es? Pues todo el tema espiritual, ¿verdad? El espíritu, pues, digamos, nos mueve. El espíritu también nos puede, si es el mal espíritu, ¿verdad? También nos puede botar, pero digamos, no es algo que el ejercitante pueda definir con libertad, ¿verdad? Son estados que uno permite que sucedan, tanto para bien como para mal, ¿verdad? Pero en términos de consolación y desolación. O sea, la tarea más importante de quien da los ejercicios espirituales será proyectar luz sobre los estados interiores de consolación y desolación. O sea, el ejercitante no necesita solamente ayuda cuando está en desolación, también cuando esté en consolación, ¿verdad? Y para eso, pues el acompañante debe conocer las distintas fases, ¿verdad? Por las que pasa una persona consolada o las distintas fases por las que pasa una persona desolada, ¿verdad? Y para eso, pues tiene que conocer sus características y tiene que enseñar fielmente las reglas de discernimiento. Las reglas de discernimiento es un tema totalmente importante y que en algún momento se les va a enseñar, ¿verdad? Se les va a dar. Entonces, estas reglas de discernimiento, ahí precisamente está definido qué es desolación y qué es consolación para San Ignacio. Pero ahorita lo estamos tratando de manera intuitiva, ¿verdad? Algo que nosotros sabemos, digamos, a priori que se trata, ¿verdad? Cuando uno está consolado en la oración es cuando más cerca se siente de Dios, ¿verdad? Por el contrario, cuando está uno más desolado, se siente, ¿verdad? Más lejos de Dios. Entonces, por eso mismo conviene prevenir al ejercitante de no dejarse llevar
¿verdad? Inconsiderablemente por los movimientos que vienen de la desolación. Y mantener principalmente con generosidad el tiempo convenido a la oración. Porque en desolación no les va a, definitivamente no les va a dar ganas de hacer oración. Entonces tienen que luchar en contra de ese sentimiento, ¿verdad? Y eso es lo que aconseja San Ignacio y lo que tenemos, digamos, los acompañantes que promover, ¿verdad? ¿Qué hacer en tiempos de desolación y qué hacer en tiempos de desolación? Entonces, ya en los ejercicios sencillos que daba San Ignacio, no los ejercicios de mes, los ejercicios espirituales que todos hemos escuchado, ¿verdad? Que son formalmente los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, sino los ejercicios sencillos que él daba, ¿verdad? Que proponía a las personas que se iniciaban en la práctica de la experiencia espiritual, ya les prevenía sobre la alternancia de emociones que sobrevendrían al ejercitante, ¿verdad? Según un testigo, dice que Ignacio dijo que la primera vez había de estar muy alegre y la otra semana estaría muy triste, ¿verdad? O sea, esas son palabras de San Ignacio, de los sentimientos que se iban a vivir en la oración. Entonces, la anotación 14 se dice que el ejercitante se ha de prevenir y amonestar a la persona de ligera condición para que en momento de consolación no se precipite a hacer compromisos que luego no podrán cumplirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la consolación la persona está exuberante, está, digamos, se siente más, ¿verdad? De lo que ella puede lograr por sí misma, porque está se siente como que con las fuerzas que vienen de arriba, ¿verdad? Entonces, de repente se compromete a algo, ¿verdad? A sí misma, ¿verdad? A sí misma, a hacer algo que no va a poder llevar a cabo, ¿verdad? Por lo tanto, no se debe equivocar en este aspecto, ¿verdad? Entonces, también el que da los ejercicios, ¿verdad? Tiene que darle confianza a las personas que están en desolación, recordándole que muy pronto van a ser consoladas, ¿verdad? La humildad en tiempos de consolación también es necesaria, recordándole cuán poco, ¿verdad? La persona es en tiempos de desolación, sin la tal gracia y consolación. Entonces, todos estos puntitos, todas estas anotaciones, ¿verdad? Las pueden encontrar ustedes en el libro de los ejercicios espirituales, la número 6, 7 y 17. ¿Cómo estuvo, Gustavo? Bien, ese era el tema total. Ese era el tema. Ajá. Son 3 anotaciones nada más. Ok. Entonces, mira, estuvo bien. Yo tal vez lo que te diría es que tenías la lectura, siempre veías hacia abajo leyendo. Ya. Entonces, el tema ahí es que la persona está viéndote, pero ve y la cámara te queda muy cerca y la cabeza es la que se ve más. Entonces, tal vez si pudieras, digamos que hacerte un poco más para que se vea más para atrás. Vamos a ver. Más para atrás. Sí, algo así, y que se vea bien la anotación que has puesto atrás para que te sirva de marco sobre lo cual estás explicando, ¿verdad? Eso sería una cuestión. Ahora, lo que veo es que al alejarte se quedan muy distorsionadas las letras del pizarrón. Ya. ¿Lo puedo hacer? Vamos a ver. Sí, ahí se ve más claro, exacto. Entonces eso, y tal vez la lectura, si la tuvieras tal vez más adelante, o sea, que levantaras el cuaderno. Sí. Mira, es que sí, lo que no sé
es si tenés como un lugar para poderlo tener en alto e irlo viendo. Sí, fíjate que sí, aquí estoy donde tengo aquí donde tengo ¿cómo se llama? La cámara. Ahí Ajá. lo puedo poner, ¿sí? Para Aquí que lo así, puedo leer. Ajá. ajá, para que no bajes mucho tu cabeza Va. y se mantenga. Pero en términos generales, toda la charla está bien Va. concreta y está explicada, ¿verdad? Pero para Bueno, que la persona esté enfocada viéndote a vos, está bueno. básicamente. Está bueno, no hay problema, lo voy a repetir. Sí, ¿Cuánto me tardé aproximadamente? tal vez unos 15 minutos. Bueno, está bien, Sí, sí, se puede reducir un poquito incluso, ¿verdad? Entonces, lo pero ya vamos. ahí vos mira qué podés reducir. Vos podés ahorita, Claro, si querés, editar algunas cosas que necesites y dale, porque tenemos el tiempo para poderlo hacer. va. Está bien. No, fíjate que yo pienso de que no hay problema si lo hago otra vez de nuevo, tomando todas las, ¿cómo se llama? Recomendaciones que me haces, lo puedo hacer como, mientras se tarde menos, es mejor, ¿verdad? Lo puedo hacer en 10 minutos, un poquito más reducido. Sí, ahí digamos sería de que ahorita pudieras vos revisar tu texto y ver qué Cabal, cosas podrías reducirlo para cabal, poderte después hacerlo. Volvemos va. a hacer lo mismo, si querés te tomas tu tiempo y De después acuerdo, cuando ya lo hayas hecho me decís y nos volvemos a conectar y ya, así como hiciste perfecto, ahorita, ¿verdad? perfecto, me parece. Revisarlo todo y Va, ya me llamas de nuevo y empezamos a grabar. perfecto. ¿Está De bien? acuerdo, gracias. Very Así, nice. así. Gracias, Gustavo. Eco, eco. Ok. Listo, Gustavo. Ahí estamos. Freddy. Hola, hola. Aquí estamos, mirá. Eso, Ajá. école. Entonces ahí, perfecto, se lee muy bien y no hay claro. Y que aunque estés al lado, también porque se lee bien lo que estás explicando. Nítido. Exacto. Ujú. Ahí estamos. Entonces, Cuando querrás, pues son las 10:33. ok, ok. Démosle, pues. Muy bien. Eh, Aquí estamos con el objetivo de explicarles las anotaciones del librito de San Ignacio que indican en el pizarrón. Vamos a hablar sobre las primeras anotaciones, las 6, 7 y las 17. Y los temas, pues también son los que aparecen aquí. La agitación de espíritus, en primer lugar, y ya la última anotación es sobre la materia del diálogo entre el que da los ejercicios y el que lo recibe. Entonces, cuando una persona se adentra en su vida de fe, es normal que tenga episodios de tristeza, alegría o de luz y oscuridad, ¿verdad? Entonces, aprender a manejar esta situación es verdaderamente la experiencia y la enseñanza que dejan los ejercicios espirituales. Las personas que lo realizan tienen la seguridad de que van a poder manejar estas situaciones y no solo manejarlas, sino que se van a dar cuenta que a través de esa actividad espiritual es como Dios se comunica con la persona, ¿verdad? Es la esencia de los ejercicios. Entonces, ¿cuáles son ¿cuáles son estas agitaciones, verdad? Pues San Ignacio les da un nombre específico, ¿verdad? La consolación y la desolación. Más adelante van a encontrar una definición amplia, van a ver, cuando miren las reglas de discernimiento, pues van a entender mejor, pero sin embargo, ahorita tenemos que saber simplemente que eso va a ocurrir mientras estamos haciendo los ejercicios espirituales. Entonces, si esto no ocurre, entonces lo que dice la anotación 6
es que eso es indicativo que la persona no está siguiendo fielmente las instrucciones, los puntos, todas las orientaciones. Entonces, el que acompaña tiene que preguntarle si realmente está haciendo el horario que se ha propuesto, ¿verdad? Entonces, la fidelidad al horario viene como que en primer lugar, ¿verdad? Es una ayuda para salir de uno mismo, para comprometerse y suscitar también una actitud de espera, porque eso es lo característico de una persona que ama, ¿verdad? La espera. Entonces, esa tiene que ser nuestra actitud con Dios, ¿verdad? Fijarnos un horario y cumplirlo. Empezar tal vez con 15 minutos, ¿verdad? Pero ir agregándole más minutos hasta llegar tal vez a la media hora, ¿verdad? Y el objetivo en el mes completo, pues es una hora, ¿verdad? Es una hora y no puede ser menos, ¿verdad? Pero como estamos progresando, ¿verdad? Queremos llegar a eso, entonces poco a poco hay que ir avanzando, ¿verdad? Entonces, también es cierto lo contrario es de que en los ejercicios también existe el tiempo tranquilo, ¿verdad? O sea, van a ser unos días que pueden ser prolongados, en los que no se sienta ni desolación ni consolación, pero sí se es fiel a todas las meditaciones y contemplaciones, ¿verdad? Pero no es siempre, ¿verdad? No es siempre. Entonces, si el ejercitante no pasa por esos estados, entonces el papel del acompañante es preguntarle si está haciendo bien está siguiendo las instrucciones correctamente. Ahora, ¿cuál es la actitud que debe tener el acompañante a la hora de preguntarle? Pues no tiene que ser una actitud fiscalizadora o atemorizante, ¿verdad? Mucho menos impositiva, como que exigiéndole más tiempo, ¿verdad? No ese es el objetivo. El objetivo, ¿verdad? La actitud que tiene que tener siempre debe ser de aliento y de confianza. Dice San Ignacio, con sus propias palabras, no se halla con el ejercitante duro y desabrido, sino más bien blando y suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante y descubriéndole las astucias del enemigo de la natura humana y haciéndole preparar y disponer el alma para la consolación ventura. O sea, ese es el papel de un acompañante. ¿Y cuál es la materia del diálogo? Entonces pasamos a la tercera anotación. ¿Cuál es la materia del diálogo entre el ejercitante y el acompañante en las entrevistas? Bueno, hay que decir en primer lugar que no es algo entre el bien y el mal, no es algo moral, ¿verdad? Son los sentimientos, son los pensamientos interiores, ¿verdad? Que tiene que analizar y y ayudar, ¿verdad? La tarea principal, ¿verdad? Más importante de la persona que da los ejercicios, o sea, los acompañantes, es proyectar luz sobre estos estados interiores, ¿verdad? De consolación y desolación, pero no en forma teórica, sino específicamente en la práctica, cómo él mira que la persona está viviendo estas situaciones. Entonces, debe darle a conocer las distintas fases, ¿verdad? Cuando uno va atravesando la desolación o la consolación. También debe darle a conocer sus características en los momentos apropiados, ¿verdad? Y todo lo que se dice en las reglas de discernimiento. Llegará un momento en el que el tema sea ese, las reglas de discernimiento. Entonces, pero, por ejemplo, están las reglas de discernimiento para la primera semana. Entonces, el ejercitante solo necesita conocer esa, no tiene que avanzar a las reglas de discernimiento para la segunda semana. Es el ejercitante tiene que centrarse, ¿verdad? En lo que necesita. Y el acompañante también, ¿verdad? Debe saber qué es lo que el ejercitante necesita. Entonces, hay que prevenirle al ejercitante que no se deje llevar inconsideradamente por los movimientos que provienen de la desolación. ¿Y cuál va a ser el primer movimiento? Pues es aburrimiento, tedio, de no querer hacer el tiempo necesario, el tiempo completo, sino que debe decirle que mientras más desolado esté, con más generosidad, debe cumplir el tiempo
acordado, ¿verdad? Entonces, San Ignacio ya le decía a uno de los que primero, o sea, hay constancia de lo que San Ignacio le dijo a una persona cuando empezaba a hacer los primeros ejercicios. Él decía que, según un testigo, Ignacio le dijo que la primera vez había de estar muy alegre, la otra semana estaría muy triste. O sea, de hecho, esos son sentimientos que se van a vivir, ¿verdad? Entonces, inclusive en la anotación 14, se le dice al ejercitante que ha de prevenirlo y amonestarlo a la persona ejercitante de ligera condición para que en momento de consolación no se precipite en hacer compromisos que luego no podrá cumplir. O sea, puede pasar lo contrario, que en época de consolación la gente quiera comprometerse en grandes tareas, grandes empresas, y no vaya a poder hacerlo. Entonces hay que aclararle, ¿verdad? Que tiene que ser muy humilde también en tiempos de consolación, ¿verdad? Recordándole lo poco que es en tiempos de desolación, sin tal gracia y sin la tal gracia o consolación. Entonces, estos son más o menos los principales puntos de estas anotaciones. Les sugiero que ustedes mismos las lean, ¿verdad? Vayan al librito y la repasen y les seguro que les va a servir para el proceso de los ejercicios. ¿Qué tal, Gustavo? Estuvo excelente, Freddy, muy bien. Qué alegre, gracias. Sí, traté de... Que así ya cambió bastante. Yo voy a ver si te puedo mandar el video de cómo lo hiciste la primera vez y cómo está ahora. No hay problema, mándame. El segundo para que vaya quedando conforme lo que estás hablando, ¿verdad? Ok. Entonces voy a trabajarlo ahí. Pero sí estuvo mucho mejor que estuviera grande la letra, sí. el espacio que le diste al pizarrón también para que se viera. Entonces, eso, y también tu enfoque que fue directo a la cámara, ¿verdad? Entonces eso estuvo sí, mucho traté de ver lo más posible a la cámara, ¿cierto? Simón, eso estuvo perfecto, súper. Qué bueno. Entonces voy a trabajar esto y yo te lo hago llegar y vos le das el visto bueno a ver qué cosas más les podemos agregar o si hay algo que podamos ponerle, ¿verdad? Perfecto, ¿Ok? Gracias. Perfecto. Gracias, Gustavo. No, a vos, gracias, buena onda. Vamos, feliz día. Igual, te cuidas. Gracias.